Siempre terminas pensando solo en lo que sientes tú. Era mi suegra, sí, pero no por eso iba a convertir mi vida en un drama interminable. Natalia dejó caer esa frase con una frialdad que helaba más que el viento del camposanto. A unos metros de la tumba recién cerrada, Julián permanecía inmóvil bajo la lluvia, con el abrigo oscuro pegado al cuerpo y la mirada perdida en la piedra aún brillante por el agua. Sus dedos, temblorosos y entumecidos, rozaban la superficie gris donde acababan de grabar el nombre de su madre. Sentía el pecho hueco, como si la tierra no solo hubiera sepultado a Elena, sino también la última parte de calma que le quedaba. La humedad le corría por el rostro mezclándose con las lágrimas, y aún así lo que más le ardía no era el frío ni el cansancio acumulado, sino la forma en que su esposa le había hablado. No le gritó. No hizo falta. Lo dijo con ese tono seco, superior, casi impaciente, que en los últimos años se había vuelto habitual en ella. Ya tienes 50 años, Julián. Compórtate como un hombre y deja de desmoronarte por todo. Aquellas palabras se le clavaron por dentro con más fuerza que cualquier insulto abierto. Sin embargo, en medio de esa punzada volvió a escuchar otra voz, una que guardaba desde la infancia, la de su madre diciéndole que la dignidad no se pierde cuando uno cae, sino cuando decide quedarse arrodillado frente a quien lo humilla. Antes de seguir con esta historia, queremos saber desde qué rincón del mundo nos estás leyendo. Déjanos en los comentarios tu ciudad o tu país, porque nos encanta descubrir desde dónde nos acompañan. Cada mensaje que recibimos nos anima a seguir trayendo relatos intensos, humanos y conmovedores. Y ahora sí, vamos al origen de esta historia, al punto exacto en que la vida de Julián cambió para siempre, aunque en ese momento él todavía no lo sabía. Todo comenzó el jueves 9 de septiembre de 2022, en Valencia, España. Julián Ferrer Salvatierra despertó aquella mañana con la misma sensación opresiva que llevaba semanas rondándole el cuerpo, una mezcla de ansiedad, cansancio y presentimiento. Su madre, Elena Salvatierra, había muerto 2 días antes de manera inesperada. Un aneurisma la sorprendió mientras acomodaba macetas de albahaca y jazmín en la pequeña terraza de su piso del barrio de Ruzafa. Julián recordaría siempre ese instante en que recibió la llamada. Estaba en la cocina de su casa, preparando café y tostadas mientras Natalia terminaba de arreglarse para una reunión importante. El móvil vibró sobre la encimera y al otro lado escuchó la voz quebrada de Mercedes, la vecina del tercero, diciendo entre llantos que habían encontrado a su madre desplomada junto a sus plantas, con una tijera de podar aún en la mano. El entierro se celebraría en el Cementerio General de Valencia, donde descansaban también los abuelos maternos de Julián y al que Elena solía ir varias veces al mes a llevar flores frescas y limpiar las lápidas con esmero. Él mismo se ocupó de todo. No quiso delegar nada. Eligió el féretro, revisó el horario de la ceremonia, habló con la funeraria, ordenó un centro de rosas blancas y lavanda porque eran las flores favoritas de su madre y pidió una música suave para la despedida. Natalia, con quien llevaba casado 12 años, observó todo el proceso con una actitud que al principio él no supo definir. No era exactamente indiferencia. Era algo más incómodo, más sombrío. Como si la muerte de Elena interrumpiera su agenda y le estropeara una semana que ya tenía perfectamente organizada. La mañana del funeral, Julián se levantó antes de que amaneciera. Miró el reloj, eran las 4:30. En realidad no había dormido casi nada desde la noticia, pero aquella noche había sido peor. Se pasó horas boca arriba, contemplando las sombras del techo del dormitorio matrimonial, escuchando la respiración profunda de Natalia a su lado y pensando en todas las veces que había pospuesto una visita, una llamada o una comida con su madre por priorizar el trabajo, los compromisos o, muchas veces, simplemente los deseos de su esposa. Elena había sido bibliotecaria durante más de 30 años, una mujer serena, observadora, nada dada a los discursos largos. Pero con la rara capacidad de encontrar siempre la frase exacta cuando su hijo se sentía perdido. Julián recordó con nitidez una tarde de invierno muchos años atrás,
cuando volvió derrotado a casa después de romper con su novia de juventud, Laura. Tendría entonces 29 años. Su madre lo recibió con chocolate caliente, lo dejó desahogarse sin interrumpirlo y al final solo dijo: no le temas a la soledad, hijo. Témela a una compañía que te haga sentir más solo que cuando estás de verdad contigo mismo. Esa frase se le quedó grabada, aunque no supo entenderla del todo hasta mucho tiempo después. Cuando conoció a Natalia, casi 3 años más tarde, creyó haber encontrado justo lo contrario. Ella era consultora financiera, brillante, elegante, admirada en su entorno, metódica y ambiciosa. Parecía segura de sí misma, decidida, moderna. Después de una relación fallida y llena de promesas vacías, Julián pensó que una mujer tan centrada sería una bendición. Pero Elena nunca terminó de confiar en ella. Nunca lo dijo de forma cruel ni directa, aunque más de una vez dejó caer que detrás de tanta seguridad percibía una dureza excesiva. Aquella mañana, Julián se vistió con un traje azul marino casi negro, sencillo pero impecable, que había comprado a última hora para despedir a su madre con la sobriedad que ella merecía. Se anudó la corbata 2 veces porque las manos le fallaban y terminó ajustándosela frente al espejo del armario. Fue entonces cuando vio a Natalia incorporarse en la cama reflejada en el cristal. Tenía el cabello revuelto, el ceño fruncido y esa expresión de fastidio que, últimamente, aparecía en su rostro incluso antes de hablar. ¿Ya vas a salir?, preguntó, con la voz ronca y nada afectuosa. Aún falta muchísimo para la ceremonia. Julián se volvió despacio, agotado no solo por la falta de sueño, sino por algo más profundo que venía arrastrando desde hacía meses. Tengo que llegar antes. Quiero comprobar que todo esté bien, hablar con la funeraria, revisar las flores, respondió, intentando mantener la calma. Soy su único hijo, Natalia. Ella apartó las mantas con un gesto brusco y se sentó al borde de la cama. Sí, Julián, ya lo sé. Pero tampoco hace falta que conviertas esto en una producción de teatro. Es un entierro, no un homenaje nacional. La frase lo golpeó por dentro. Se quedó mirándola unos segundos, incrédulo, como si una parte de él aún esperara que rectificara, que suspirara y dijera que estaba nerviosa, que no sabía cómo manejar la situación. Pero Natalia no hizo nada de eso. Se levantó, fue hasta el baño y, antes de cerrar la puerta, añadió con fría naturalidad: y, por favor, intenta no montar una escena allí. Ya sabes cómo te pones cuando hay demasiada gente pendiente de ti. Julián bajó la mirada. No era la primera vez que ella ridiculizaba su sensibilidad. Durante años había minimizado sus preocupaciones, se había burlado de su necesidad de hablar las cosas o de su forma de vivir los duelos y los afectos con intensidad. Pero escucharlo precisamente el día en que iba a enterrar a su madre tenía algo especialmente cruel. Ya no sonaba a comentario desafortunado. Sonaba a desprecio. El cementerio amaneció cubierto por una bruma ligera y persistente cuando Julián llegó, poco después de las 7:30. Las calles estaban casi vacías y el aire olía a tierra húmeda. Los empleados de la funeraria ya habían dejado todo dispuesto según las indicaciones que él mismo había dado el día anterior. Las sillas formaban filas ordenadas frente a la sepultura abierta. Los arreglos florales en tonos blancos y violáceos rodeaban el lugar con una solemnidad delicada. El ataúd reposaba sobre la estructura metálica, impecable, silencioso, definitivo. Julián caminó despacio hasta él y apoyó la palma sobre la madera barnizada. Cerró los ojos. Durante unos segundos no escuchó nada más que su propia respiración entrecortada. «Ya estoy aquí, mamá», murmuró. «Voy a despedirte como te mereces. Con respeto. Con amor. Como siempre intentaste enseñarme a vivir». Las lágrimas le subieron de inmediato, pero hizo un esfuerzo por contenerse. Aún quedaban muchas horas por delante y demasiadas personas llegarían pronto. Entre las 8 y las 10 comenzaron a aparecer familiares, antiguos compañeros de trabajo de Elena, vecinos del barrio,
2 primas de Castellón y varios amigos de la parroquia que la habían conocido desde hacía años. Muchos se acercaban a Julián con abrazos sinceros, con anécdotas pequeñas sobre la generosidad de su madre, sobre la manera en que siempre encontraba tiempo para ayudar, escuchar o acompañar a quien lo necesitara. Natalia apareció a las 10:40, apenas 20 minutos antes del inicio del oficio. Llegó impecablemente vestida, con un conjunto negro caro, zapatos sin una mota de barro y el rostro compuesto con esa expresión neutra que ella consideraba elegante. Besó a un par de personas en la mejilla, saludó con educación medida y se colocó a cierta distancia de Julián, como si quisiera dar la impresión de estar presente sin implicarse demasiado. La ceremonia fue tan hermosa como dolorosa. El oficiante habló de la vida discreta y valiosa de Elena, de su vocación de servicio, de su amor por los libros, las plantas y su familia. Una excompañera de la biblioteca contó cómo había ayudado durante años a niños inmigrantes a enamorarse de la lectura. Una vecina recordó que Elena nunca dejaba solo a nadie en Navidad. Esas historias hicieron sonreír entre lágrimas a muchos de los presentes. Julián consiguió mantenerse entero durante buena parte del acto, respirando hondo, asintiendo, agradeciendo con la mirada. Pero cuando llegó el instante en que comenzaron a descender el féretro hacia la tierra, toda la fuerza que venía sosteniéndolo se vino abajo. Sintió que algo se rompía en su interior con un sonido imposible de escuchar y, sin poder evitarlo, empezó a llorar. No fue un llanto silencioso ni contenido. Fueron sollozos verdaderos, hondos, nacidos de un dolor que no cabía ya dentro del cuerpo. Se llevó una mano al rostro, intentó recomponerse, pero no pudo. Era su madre. La única persona que, incluso en sus peores días, siempre había sabido verlo sin juzgarlo. Y fue entonces cuando levantó la vista y se encontró con los ojos de Natalia. No había ternura en ellos. Ni compasión. Ni preocupación. Solo una mezcla de incomodidad, impaciencia y vergüenza, como si el sufrimiento de su marido le resultara impropio, casi embarazoso. Para Natalia, el dolor de su esposo no era una herida legítima, sino un espectáculo incómodo que la dejaba en evidencia delante de los demás. Julián intentó serenarse, pero le resultó imposible. Acababa de despedir para siempre a la mujer que había sido su refugio, su brújula moral y la persona que mejor lo había comprendido durante 48 años de vida. Cuando la ceremonia concluyó, los asistentes comenzaron a dispersarse poco a poco. Algunos se acercaban en silencio, otros con abrazos largos y sinceros, otros con frases torpes pero bien intencionadas. Mateo Ibáñez, un viejo amigo de Elena desde los tiempos de la biblioteca, lo estrechó con fuerza y le dijo al oído: «Tu madre hablaba de ti con un orgullo que no cabía en el pecho. Siempre decía que eras un hombre noble, trabajador y bueno». Aquellas palabras le ofrecieron un consuelo breve, casi frágil. Pero al mismo tiempo le desgarraron más, porque comprendió con brutal claridad que nunca volvería a oír ese amor directamente de la voz de su madre, ni vería en sus ojos esa mezcla de ternura y confianza que tanto lo había sostenido. Poco después, el cementerio empezó a quedarse vacío. El murmullo de los presentes se fue apagando hasta dejar solo el sonido del viento húmedo entre los cipreses. Cuando Julián comprobó que ya casi no quedaba nadie, sintió por primera vez en toda la jornada que podía derrumbarse sin esfuerzo, sin testigos, sin tener que fingir compostura por educación. Se acercó otra vez a la tumba reciente y dejó salir el llanto con toda la fuerza que llevaba conteniéndose desde hacía días. Era un llanto áspero, hondo, necesario. Durante la enfermedad repentina, la llamada, los trámites, las firmas, las flores, el tanatorio y la ceremonia, se había obligado a mantenerse funcional. Pero allí, frente a esa tierra todavía fresca, ya no le quedaban reservas. Fue entonces cuando Natalia perdió por completo la paciencia. «Ya está bien. Julián. La ceremonia terminó, la gente se marchó y tu madre ya está enterrada. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir con esta escena?». Su voz sonó cargada de irritación, de ese cansancio agrio de quien siente que el sufrimiento ajeno le estorba.
Julián alzó la vista lentamente, como si le costara procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué has dicho?, preguntó, casi sin aire. Ella cruzó los brazos, incapaz de esconder el fastidio. Lo que oyes. Siempre haces lo mismo. Todo lo conviertes en algo excesivo. Siempre dramatizando, siempre desbordándote, siempre consiguiendo que todo gire alrededor de lo que tú sientes. Julián la miró atónito. Tenía la cara empapada, los ojos inflamados y el cuerpo agotado, y la mujer con la que llevaba más de una década casado lo estaba reprendiendo por llorar el día del entierro de su madre. Natalia, acabo de perder a la persona más importante de mi vida. ¿De verdad me estás hablando así ahora? Ella dio un paso hacia él, con una rabia contenida que ya no trató de ocultar. Claro que sí. Porque ese ha sido siempre el maldito problema. Tu madre ha estado por encima de todo. De mí, de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de cualquier decisión. Nunca dejaste de mirarla como si fuera una santa. A Julián no le pasó desapercibido el resentimiento acumulado en esa frase. No era un enfado del momento. Era una vieja amargura fermentada durante años, unos celos absurdos y corrosivos hacia el vínculo que él había tenido con Elena. Y quizás porque el dolor lo dejó sin defensas ni filtros, respondió algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Mi madre me quiso de verdad, Natalia. Me trató con respeto. Me habló con cariño. Me hizo sentir importante incluso cuando yo no podía sostenerme solo. Dime tú, ¿cuándo fue la última vez que tú me hiciste sentir así? La pregunta salió sola, sin cálculo, sin estrategia. Pero en el mismo instante en que la pronunció, supo que era verdad. Hacía años que no se sentía querido dentro de su propio matrimonio. Ni admirado. Ni escuchado. Ni siquiera tenido en cuenta. Vivía con una mujer que corregía su tono, cuestionaba sus decisiones, minimizaba sus emociones y lo hacía sentirse pequeño cada vez que mostraba una grieta. Natalia reaccionó con una velocidad brutal. Levantó la mano y le cruzó la cara de un golpe seco, violento, inesperado. La bofetada resonó entre las lápidas con una crudeza escalofriante. Julián perdió el equilibrio un instante y retrocedió medio paso, llevándose la mano a la mejilla encendida. Se quedó mirándola, inmóvil, como si tuviera delante a una desconocida. Ya era hora de que despertaras, espetó ella, con los ojos encendidos. Tu madre ya no está para seguir tratándote como a un niño inútil. A ver si de una vez aprendes a comportarte como un hombre de verdad. Julián no respondió. No pudo. El golpe le había ardido en la piel, pero lo que de verdad lo dejó paralizado fue otra cosa. En 13 años de matrimonio, Natalia jamás lo había abofeteado. Lo había manipulado, sí. Lo había hecho sentir inferior muchas veces. Había sido fría, burlona, calculadora, exigente hasta la crueldad. Pero nunca había cruzado esa frontera física. Ella murmuró algo más entre dientes, algo que él ni siquiera alcanzó a entender porque ya se estaba dando la vuelta. Sus tacones se hundieron ligeramente en la grava mojada mientras se alejaba sin mirar atrás. Yo me vuelvo a casa, dijo en voz alta antes de perderse entre las hileras de sepulcros. Cuando se te pase esta ridiculez y te acuerdes de que eres un adulto, sabrás dónde encontrarme. Y se fue. Así, sin más. Lo dejó solo en el cementerio, a pocos metros de la tumba de su madre, mientras una llovizna insistente empezaba a caer sobre la tierra recién removida. Julián permaneció inmóvil durante varios minutos, incapaz de reaccionar. Sentía la lluvia atravesándole el abrigo y el agua deslizándose por la cara mezclada con el calor de la bofetada. Finalmente volvió sobre sus pasos hasta la sepultura y cayó de rodillas sobre el barro húmedo. Apoyó ambas manos sobre la lápida provisional y cerró los ojos con fuerza. Mamá, murmuró con la voz quebrada. Creo que lo viste mucho antes que yo. Creo que siempre supiste quién era de verdad. El aire se volvió más frío. Las ramas de los árboles cercanos se agitaron con una fuerza áspera,
como si el cielo entero quisiera acompañar aquella escena. He tardado 13 años en admitirlo, continuó él, apenas en un susurro. 13 años en aceptar que vivir así no era normal. Que no era amor. Que no podía seguir justificándolo todo. La lluvia arreció, pero Julián no se movió. No sé aún cómo voy a salir de esto, dijo, pero sí sé una cosa. No voy a quedarme hundido. No después de hoy. No después de perderte a ti y darme cuenta de todo lo demás que también he ido perdiendo por el camino. Voy a levantarme. Y cuando lo haga, ella va a descubrir que el hombre al que despreciaba ya no existe. El viento silbó entre los árboles con una cadencia extraña, y por un instante Julián sintió, o quiso sentir, que su madre lo escuchaba. Que de algún modo seguía allí, no en la tierra, sino en esa fuerza silenciosa que comenzaba a despertarse dentro de él. Regresó a su casa en el barrio de Campanar cerca de las 8:30 de la noche. Estaba calado hasta los huesos, agotado, con la cara aún ardiéndole y una sensación nueva creciendo en el pecho. No era paz. Tampoco era solo rabia. Era algo más definido. Una lucidez dolorosa, pero firme. Abrió la puerta principal y el recibidor lo recibió con el mismo olor de siempre, una mezcla de ambientador caro y madera encerada. Sin embargo, él sentía que todo había cambiado. El sonido de sus zapatos sobre el suelo ya no era el de un hombre confundido, sino el de alguien que acaba de cruzar un umbral interior del que no piensa regresar. Natalia estaba en el salón, recostada en el sofá, mirando una serie en la televisión con una copa de vino tinto en la mano. Tenía las piernas estiradas sobre la mesa baja, una manta sobre las rodillas y una calma insultante en el rostro, como si abandonarlo en el cementerio después de golpearlo hubiera sido una anécdota sin importancia. Ni siquiera lo miró al hablar. Al fin apareces, dijo con tono molesto. Vas dejando un rastro de agua por toda la casa. Espero que al menos tengas la sensatez de cambiarte antes de sentarte en algún sitio. Julián se quedó observándola en silencio durante varios segundos. Reparó en cada detalle con una claridad casi quirúrgica, la indiferencia absoluta, la falta de culpa, la comodidad con la que ocupaba el espacio, el desprecio cotidiano envuelto en normalidad. De pronto comprendió algo terrible. Para Natalia, lo ocurrido aquel día no había sido una explosión excepcional. Había sido simplemente una extensión natural del poder que llevaba años ejerciendo sobre él. Sí, claro, respondió al fin, con una serenidad que a él mismo le resultó desconocida. Voy a cambiarme. Subió la escalera despacio, sin discutir, sin justificar nada. Al entrar en el dormitorio, cerró la puerta y se quitó la ropa mojada con movimientos lentos. Colgó con cuidado el traje en una percha. Pensó que al día siguiente lo llevaría a limpiar. No por apego ni por nostalgia, sino porque en ese tejido húmedo estaba guardado, como en una prueba muda, el recuerdo exacto del día en que todo se había roto. Se puso ropa seca y, por primera vez en mucho tiempo, empezó a mirar la casa de otra manera. Ya no como el lugar donde vivía con su esposa, sino como una escena que había que examinar con atención. Abrió cajones. Observó carpetas. Miró documentos sobre el escritorio común. Y entonces se dio cuenta de algo que le produjo vergüenza y furia a partes iguales: no sabía casi nada de la vida financiera de su propio hogar. Natalia siempre se había encargado de todo lo relacionado con el dinero. Le decía que ella entendía mejor esos asuntos, que su trabajo ya era bastante exigente y que no tenía sentido duplicar esfuerzos. Julián, que trabajaba como diseñador de interiores y pasaba muchas horas fuera supervisando proyectos, lo había aceptado durante años con una confianza que ahora le parecía ingenua, casi infantil. No sabía con exactitud cuánto tenían ahorrado. No conocía el saldo real de sus cuentas. Nunca revisaba movimientos bancarios. Tampoco tenía una idea clara de los ingresos concretos de la firma de consultoría de Natalia, ni acceso a inversiones, tarjetas o fondos compartidos. Durante 13 años había confundido delegar con confiar, y confiar con renunciar a saber.
Aquella noche no hizo ruido. No bajó otra vez al salón. No quiso discutir ni pedir explicaciones. Se limitó a sentarse en una silla junto a la ventana del dormitorio de invitados, con una libreta en las manos, y empezó a recordar. Cuentas, fechas, propiedades, transferencias, decisiones tomadas siempre por ella, conversaciones donde él había sido apartado con una sonrisa condescendiente. Cuanto más pensaba, más evidente se volvía el patrón. A partir de los días siguientes, Julián comenzó a construir una rutina completamente distinta. Por las mañanas, Julián seguía atendiendo sus proyectos de interiorismo en su estudio de Benimaclet como si nada hubiera cambiado. Respondía correos, revisaba planos, visitaba obras y hablaba con clientes con la serenidad de siempre. Pero al caer la tarde empezaba su verdadera rutina: observar, recordar, contrastar y anotar. Compró una libreta negra de tapas duras que escondía en el compartimento interno de su mochila y comenzó a registrar cada detalle que antes había pasado por alto. Las horas exactas en que Natalia llegaba a casa. Los cambios repentinos de humor. El perfume ajeno impregnado en su ropa. Las llamadas que rechazaba y devolvía siempre desde la terraza, en voz baja. Las cenas supuestamente laborales que se prolongaban hasta la madrugada. Las excusas repetidas con una seguridad demasiado ensayada. El primer hallazgo importante no llegó por una gran maniobra, sino por una coincidencia vulgar. Una tarde, Natalia dejó su teléfono móvil sobre la isla de la cocina mientras fue al dormitorio a cambiarse. Julián ni siquiera pensaba tocarlo. Pero entonces la pantalla se encendió con 3 mensajes consecutivos de un contacto guardado como Lucía Diseño. No tuvo que desbloquear nada. Las notificaciones aparecieron enteras sobre la pantalla. Decían: cariño, llevo toda la tarde pensando en ti, ¿por qué no respondes? El segundo mensaje llegó apenas segundos después: ¿sigues enfadada por lo de ayer? Háblame, por favor. Y el tercero terminó de arrancarle la venda de los ojos: te extraño. Te amo, mi reina. Durante unos segundos, Julián sintió que el pulso le retumbaba en la garganta. No fue exactamente sufrimiento lo que apareció primero, sino una mezcla extraña de vértigo, rabia y una lucidez casi violenta. Sacó su móvil y fotografió la pantalla desde 2 ángulos distintos, asegurándose de que se vieran el nombre del contacto, la hora y el contenido. Cuando terminó, dejó el teléfono donde estaba y respiró hondo. Aquello no era una sospecha difusa ni una intuición alimentada por el resentimiento. Era una pieza concreta. La primera prueba real de que detrás de las mentiras de Natalia se escondía algo mucho más grande. Esa misma noche, cuando ella regresó casi 2 horas más tarde de lo que había dicho, Julián decidió ponerla a prueba sin levantar sospechas. La recibió con una calma que ya empezaba a perfeccionar y le sirvió la cena como si se tratara de una jornada cualquiera. ¿Qué tal fue lo de hoy?, preguntó mientras colocaba los platos en la mesa. ¿Muy pesada la reunión con los socios? Natalia dejó el bolso sobre una silla y se quitó los pendientes sin siquiera mirarlo de frente. Horrible, respondió con una mueca de fastidio. Llevamos toda la tarde revisando presupuestos del proyecto del puerto y luego se alargó una cena con clientes. Ya sabes cómo son estas cosas. Julián asintió despacio, con una naturalidad que por dentro no sentía en absoluto. Claro. Debes de estar agotada. Pero mientras hablaba, retenía cada palabra. No había existido ninguna reunión con socios ni ninguna cena de trabajo. O, al menos, no en la forma en que ella lo contaba. Alguien le había escrito «Te amo, mi reina» con un tono íntimo, insistente, dolido por un silencio previo. Y lo más revelador no era solo la traición, sino la soltura con la que Natalia mentía. No improvisaba. No dudaba. No buscaba una historia sobre la marcha. Contestaba como quien repite algo que lleva mucho tiempo practicando. En los días siguientes, Julián empezó a indagar por su cuenta quién era en realidad esa supuesta Lucía Diseño. Tardó poco en averiguarlo.
Una búsqueda paciente en redes profesionales y perfiles cruzados le reveló que se trataba de Lucía Montalbán, una decoradora comercial de 34 años, divorciada, formada en Barcelona y vinculada a varios proyectos de alto nivel en Madrid y Valencia. Las fotografías públicas mostraban a una mujer impecable, sofisticada, habituada a hoteles boutique, escapadas internacionales, restaurantes de autor y ropa de marcas muy por encima de un estilo de vida medio. No era únicamente atractiva. Era, sobre todo, alguien que cultivaba con esmero una imagen costosa, refinada y exigente. Julián observó aquellas fotos durante varios minutos y no tardó en pensar algo incómodo. Mantener ese ritmo requería dinero constante, contactos influyentes o ambas cosas. Fue en ese punto cuando comprendió que ya no podía seguir solo. No bastaba con sospechar ni con reunir indicios sueltos. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo en conjunto: la infidelidad, el control económico, las mentiras repetidas, la humillación constante. Y necesitaba hacerlo de forma ordenada, con cabeza fría y apoyo profesional. Entonces recordó a Sergio Almenar. Habían estudiado juntos en la universidad, en tiempos en que ambos soñaban con abrirse camino a base de talento y disciplina. Aunque los años los habían llevado por caminos distintos, se habían reencontrado hacía unos meses en una cena de antiguos alumnos. Sergio se había convertido en abogado especializado en derecho de familia y patrimonial, con despacho propio cerca de la Gran Vía Marqués del Turia. En la universidad ya destacaba por su inteligencia afilada, su capacidad para ver lo que otros pasaban por alto y una lealtad feroz con quienes consideraba de los suyos. Julián lo llamó un miércoles al salir del estudio. Sergio contestó al segundo tono. Julián, hombre, qué alegría escucharte. Aunque imagino que no llamas por casualidad. El tono cercano de su amigo casi lo desarmó. Tras los saludos y unas breves palabras de pésame por la muerte de Elena, Julián respiró hondo y fue directo al asunto. Necesito hablar contigo en persona. Cuanto antes. Es algo delicado y no quiero explicarlo por teléfono. Hubo una pausa breve al otro lado. La voz de Sergio cambió de inmediato, volviéndose más seria. ¿Estás en algún lío? ¿Necesitas ayuda urgente? Julián cerró los ojos un instante. Digamos que estoy empezando a descubrir que llevo años viviendo dentro de una mentira. ¿Puedes verme mañana? Mañana a primera hora, respondió Sergio sin titubear. Ven al despacho. Y no te preocupes, lo que sea, lo vamos a ordenar. Se reunieron al día siguiente en una oficina elegante, luminosa, de líneas sobrias, en una finca rehabilitada del centro. Sergio había cambiado bastante desde la facultad. Vestía con una precisión impecable, hablaba con la seguridad de quien ya ha ganado muchos pleitos difíciles y proyectaba esa autoridad tranquila que solo tienen algunos profesionales cuando saben exactamente dónde pisan. Pero seguía conservando en la mirada lo esencial, una mezcla de calidez, atención y firmeza que hacía que uno sintiera, casi de inmediato, que estaba en buenas manos. Julián le contó todo desde el principio, sin ocultar nada. La muerte repentina de su madre. La actitud gélida de Natalia durante la organización del entierro. La humillación delante de la tumba. La bofetada. El abandono bajo la lluvia. La sospecha de que le ocultaba información económica. Los mensajes de otra mujer. La sensación creciente de que había cedido durante años espacios esenciales de su vida sin darse cuenta del precio que estaba pagando. Sergio lo escuchó sin interrumpirlo apenas. Tomó algunas notas, hizo un par de preguntas concretas y, en ciertos momentos, apretó la mandíbula con una indignación difícil de disimular. Cuando Julián terminó, en el despacho se instaló un silencio denso y contenido. Esto es gravísimo, dijo finalmente Sergio, con una voz mucho más contenida de lo que realmente parecía sentir. Lo que me describes no es una simple crisis matrimonial. Hay un patrón claro de maltrato psicológico sostenido, y además ya ha habido violencia física. Y si a eso le sumamos posible ocultación de patrimonio y una relación extramatrimonial, no, Julián,
Aquí hay mucho más de lo que parece a simple vista. Se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre el escritorio. Podrías iniciar acciones por varios frentes. Pero si quieres hacerlo bien, no podemos mover una sola ficha hasta tener una visión completa. Necesitamos saber qué está ocultando, cuánto lleva ocultándolo y con quién está implicada realmente. Julián sintió un estremecimiento extraño. No era alegría, por supuesto. Tampoco un deseo limpio de venganza. Era otra cosa, la sensación de que, por fin, empezaba a pisar terreno firme después de años caminando dentro de una niebla emocional. ¿Qué habría que hacer?, preguntó, con la voz baja pero estable. La expresión de Sergio cambió ligeramente. Durante un instante volvió a parecerse al compañero de universidad que diseñaba estrategias con precisión casi quirúrgica antes de cualquier reto importante. Necesitamos un investigador privado, respondió. Yo colaboro a menudo con uno de total confianza. Se llama Héctor Sanchís. Es discreto, muy metódico y tiene experiencia tanto en infidelidades como en movimientos patrimoniales sospechosos. Si Natalia te engaña y además ha estado manejando información financiera a tus espaldas, este hombre puede ayudarnos a demostrarlo. Pero tú también tendrás que hacer tu parte. Sergio abrió una carpeta, arrancó una hoja y empezó a enumerar puntos con letra rápida y clara. A partir de hoy, documenta absolutamente todo. Horarios de entrada y salida. Conversaciones relevantes. Gastos extraños. Cambios de rutina. Capturas de mensajes siempre que puedas obtenerlas sin exponerte. Copias de documentos si llegan a caer en tus manos. Y algo muy importante, no cambies tu comportamiento en casa. Natalia no debe sospechar que estás atando cabos. Si se siente observada, esconderá mejor las pruebas y podría adelantarse a cualquier movimiento. Luego le pasó una tarjeta con el nombre y el número de Héctor. Esto no se resuelve en 2 días, añadió. Va a requerir paciencia, cabeza fría y muchísima disciplina. ¿Estás preparado para sostener eso sin precipitarte? Julián no respondió enseguida. Pensó en Elena. En su manera de doblar cuidadosamente los pañuelos antes de guardarlos. En las tardes en que le hablaba de la importancia de observar antes de actuar. En aquella frase suya, repetida desde que él era joven, que no siempre vence quien más ruido hace, sino quien sabe esperar el momento exacto. Pensó también en la escena del cementerio, en el barro bajo las rodillas, en el golpe sobre la cara, en la espalda de Natalia alejándose entre las tumbas sin una sola duda, como si él no valiera nada. Levantó la vista y miró a Sergio con una firmeza nueva. Sí. Estaba preparado. Pensó en todos los años que había dejado escapar entregando su confianza a una mujer que, muy probablemente, llevaba mucho tiempo engañándolo y aprovechándose de él en más de un sentido. Sintió rabia, sí, pero también una claridad feroz que no había conocido antes. Cuando Sergio le preguntó si estaba realmente dispuesto a llegar hasta el final, Julián respondió sin vacilar. Más que dispuesto. Quiero saberlo todo. No solo por lo que hizo en el cementerio. También por cada mentira, cada humillación y cada año que me arrebató creyéndose intocable. Aquella misma tarde, desde su estudio, llamó a Héctor Sanchís. La voz del investigador era grave, controlada, de esas que no gastan palabras en adornos. Julián le explicó lo esencial sin entrar todavía en todos los detalles, y Héctor propuso una reunión al día siguiente. Antes de colgar, sin embargo, le hizo una advertencia que se le quedó resonando en la cabeza. Señor Ferrer, hay algo que debo decirle desde el principio. Investigaciones como esta suelen destapar cosas que a veces resultan más duras de lo que uno imagina. No todo el mundo está preparado para mirar de frente lo que aparece. Julián guardó unos segundos de silencio. Hacía apenas unas semanas, una frase así quizás lo habría hecho dudar. Ahora ya no. Después de lo que he vivido últimamente, respondió con una firmeza sobria, casi desconocida en él,
no creo que quede nada capaz de romperme más de lo que ya estoy. Lo que necesito es la verdad entera. Y después, justicia. Aquella noche, al regresar a casa, encontró a Natalia en su lugar habitual, tumbada en el sofá, viendo una serie, con el mando a distancia en una mano y el móvil en la otra. Apenas le dedicó una mirada rápida antes de preguntarle, sin rastro de afecto, qué pensaba preparar para cenar, como si él fuera parte del servicio doméstico y no su marido. Julián sonrió con una dulzura tranquila que ella no supo interpretar y le dijo que haría arroz meloso con setas y parmesano, uno de sus platos favoritos. Mientras cocinaba, removiendo lentamente el caldo y vigilando el punto exacto del arroz, se sorprendió a sí mismo sintiendo algo parecido a la felicidad. No era una felicidad luminosa ni ingenua. No era la satisfacción de un hombre enamorado ni la paz de quien vive en armonía. Era una alegría fría, contenida, casi estratégica. La sensación de alguien que, después de mucho tiempo perdido, por fin había encontrado una dirección nítida. Mientras cortaba las setas y añadía el caldo poco a poco, pensó en su madre. En tantas conversaciones que, vistas desde la distancia, parecían ahora lecciones cifradas para este momento de su vida. Recordó una tarde en la que ella, al verlo precipitado por un problema laboral, le dijo algo que entonces le sonó exagerado, que la paciencia bien usada vale más que la fuerza mal dirigida. Que nunca se entra en batalla sin entender antes el terreno, las debilidades del adversario y la salida posible. Cuando sirvió la cena y vio a Natalia comer con absoluta normalidad, ajena al hecho de que algo irreversible había comenzado, Julián sonrió de verdad por primera vez desde el entierro. Ella interpretó aquella expresión como una señal de que él había vuelto a la obediencia emocional de siempre. No podía imaginar que, en realidad, lo que acababa de empezar era el desmantelamiento silencioso de todo el poder que había ejercido sobre él. La primera reunión con Héctor Sanchís tuvo lugar en una cafetería pequeña y discreta cerca del mercado de Colón, un sitio donde el murmullo constante y el sonido de las tazas servían de escudo perfecto para conversaciones delicadas. Héctor rondaba los 50 y pocos, tenía un porte sobrio, el pelo entrecano peinado con precisión y una forma de vestir tan neutra que podría confundirse con cualquier ejecutivo, cualquier profesor o cualquier viajero de paso. Pero sus ojos no pasaban desapercibidos, eran los ojos de alguien que había convivido demasiado tiempo con la mentira ajena y había aprendido a reconocerla con apenas un gesto. Después de escuchar atentamente el relato completo de Julián, apoyó las manos sobre la mesa y habló con calma. Lo que me describe encaja con un patrón bastante frecuente, personas controladoras que construyen una doble vida y se sostienen gracias a la desinformación, la culpa y el desgaste emocional de quien tienen al lado. La diferencia, señor Ferrer, es que usted no parece un hombre pasivo ni torpe. Ha empezado a observar. Y eso cambia mucho las cosas. Julián no respondió enseguida. Aún le costaba verse así, no como víctima inerme, sino como alguien capaz de recuperar terreno. Héctor continuó explicándole cómo trabajaba. Le habló de seguimientos discretos durante varias semanas, de verificación de rutinas, localización de inmuebles, análisis de redes sociales, revisión indirecta de vínculos personales y, cuando fuera posible, rastreo documental de movimientos económicos extraños. Todo debía construirse poco a poco, sin llamar la atención, sin dejar rastro de improvisación. Por su parte, añadió mientras abría una libreta pequeña y ordenada, necesito que no altere su conducta en casa. Nada de preguntas bruscas, nada de escenas, nada de cambios repentinos. Si su esposa detecta una mínima sospecha, esconderá mejor lo importante. Y además necesito que empiece a buscar documentación, extractos, escrituras, contratos, facturas, claves apuntadas en agendas, cualquier cosa que nos permita reconstruir cómo se ha movido el dinero. Durante las semanas siguientes, Julián se convirtió en alguien que sabía representar perfectamente su propio papel. Por la mañana desayunaba con Natalia como siempre. Le preparaba el café tal como a ella le gustaba, con poca espuma y sin azúcar.
Le preguntaba por su agenda del día con interés aparente y hasta hacía comentarios ligeros sobre clientes o proyectos, como si nada en el interior de su cabeza hubiera cambiado. Luego se iba al estudio y trabajaba con la profesionalidad habitual, pero incluso allí había algo nuevo en su forma de mirar el mundo. Empezó a escuchar a sus clientes con otra sensibilidad, a detectar el cansancio escondido detrás de ciertas sonrisas, a entender que muchas personas pasan años enteros fingiendo estabilidad mientras por dentro se desmoronan. Por las noches, cuando Natalia se dormía, empezaba la otra parte de su jornada. Caminaba por la casa con el sigilo de quien teme despertar no solo a una persona, sino a toda una estructura de mentiras. Revisó cajones, archivadores, carpetas y muebles que durante años había considerado cosas de ella. En una de esas exploraciones encontró una caja fuerte empotrada detrás de un cuadro moderno en el despacho privado de Natalia. No tenía la combinación, pero el hallazgo bastó para confirmar que había zonas enteras de aquella casa y de aquella vida que le habían sido deliberadamente vedadas. También encontró facturas de restaurantes de alto nivel a los que jamás habían ido juntos, recibos de una joyería de Madrid por piezas que él nunca había visto en manos de su esposa y cargos de hoteles coincidentes con fechas en las que Natalia le había dicho que se había quedado trabajando hasta tarde o que había dormido en casa de una compañera por una reunión temprana al día siguiente. Cada papel, cada ticket, cada extracto parcial era una pequeña grieta por la que empezaba a entrar la luz. El primer informe de Héctor llegó 3 semanas después y resultó incluso más revelador de lo que Julián estaba preparado para asumir. Lucía Montalbán no era una aventura pasajera ni una distracción reciente. Era una relación sólida, sostenida y perfectamente organizada desde hacía más de 2 años. Tenían hábitos fijos, horarios repetidos y espacios propios. Se veían con regularidad 2 tardes entre semana en un ático del barrio del Carmen que Natalia había alquilado utilizando una sociedad interpuesta. Algunos fines de semana, cuando decía que tenía que viajar por trabajo o resolver asuntos urgentes con clientes, en realidad se marchaba con Lucía a hoteles exclusivos de la costa o a casas rurales de lujo en el interior. Pero aquello no era lo único. En una segunda reunión, esta vez en presencia de Sergio, Héctor expuso sobre la mesa varias fotografías, copias de reservas y documentos que había logrado vincular. Su esposa no solo mantiene una relación sentimental estable, dijo con la serenidad de quien sabe el peso de lo que va a decir. También está financiando activamente el estilo de vida de esta mujer. Le ha pagado el alquiler de una vivienda superior a la que tenía antes, asumió la entrada de un coche nuevo y hay indicios de transferencias periódicas vinculadas a gastos personales. Esto ya no se parece solo a una infidelidad. Se parece a una estructura paralela mantenida con recursos comunes. Sergio tomó notas con rapidez, revisando cada hoja con creciente concentración. Esto nos da mucho margen, murmuró. Tenemos una relación extramatrimonial sostenida, posible desvío de bienes y una clara ocultación patrimonial. Pero aún necesitamos el mapa completo. Quiero saber cuánto dinero ha movido, por dónde y desde cuándo. La parte financiera fue, sin duda, la más compleja, pero también la que terminó de revelar la magnitud real del engaño. Héctor recurrió a un analista forense especializado en patrimonio oculto, un profesional capaz de seguir rastros bancarios, sociedades instrumentales y transferencias cruzadas. Lo que encontraron superó incluso los peores presentimientos de Julián. Natalia llevaba varios años desplazando dinero a cuentas fuera de España mediante operaciones fragmentadas y movimientos cuidadosamente distribuidos. Parte de esos fondos acababan en productos financieros vinculados a sociedades pantalla en Luxemburgo y Malta. Y lo más insultante era la coincidencia temporal. Durante ese mismo periodo, ella le había repetido una y otra vez que atravesaban una etapa económica delicada, que no era momento para reformar la casa, cambiar el coche o pensar en viajes. Le había impuesto austeridad mientras escondía capital y financiaba una vida paralela. Julián sintió una mezcla áspera de estupor y cólera. Ahora entendía por qué siempre había una excusa cuando él proponía arreglar la terraza que su madre tanto admiraba,
o por qué cada plan conjunto terminaba descartado con argumentos financieros que él, por confianza o cansancio, aceptaba sin discutir. No era prudencia. No era mala racha. Era manipulación. Le habían administrado la escasez mientras otro mundo se sostenía a escondidas con dinero que también era suyo. Sin embargo, el golpe más doloroso todavía estaba por llegar. Una noche, mientras Natalia se duchaba, Julián se atrevió a revisar el portátil que ella había dejado abierto en el despacho. No esperaba gran cosa, quizá algún correo comprometedor o una carpeta con documentos fiscales. Pero, tras unos minutos de búsqueda, encontró un directorio oculto entre archivos de trabajo, protegido solo por un nombre anodino que buscaba pasar desapercibido. Dentro había capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. Y en ese instante comprendió que estaba a punto de descubrir algo todavía peor. No eran mensajes con Lucía. O, al menos, no solo con ella. Lo que Julián encontró en aquella carpeta resultó todavía más humillante que la propia infidelidad. Había decenas de capturas de conversaciones con compañeras de Natalia, conocidas del club náutico, mujeres de su entorno profesional y amistades de confianza con las que llevaba meses, quizá años, ridiculizándolo a sus espaldas. Uno de los mensajes decía: «Mi marido está otra vez en modo tragedia. Ya sabéis cómo es, cualquier tontería le afecta como si se acabara el mundo». En otra captura, enviada apenas unos días después de la muerte de Elena, Natalia escribía: «No soporto llegar a casa porque empieza con su duelo eterno. Menos mal que tengo otro sitio donde respirar», acompañado de un emoji de risa y otro de complicidad. Pero hubo uno que le atravesó el pecho con una violencia distinta. Era de poco tiempo después del entierro. Decía: «En el cementerio se puso insoportable, llorando como si fuera un espectáculo. Tuve que frenarlo porque ya me estaba avergonzando. De verdad, algunos hombres son incapaces de controlarse. Por eso con mi pareja todo es distinto, ella sí tiene clase, cabeza fría y sabe comportarse». Las respuestas de aquellas mujeres fueron aún peores. Risas. Burlas. Comentarios de apoyo. Frases que celebraban la crueldad de Natalia como si humillar a su esposo fuera un gesto ingenioso o merecido. Julián leyó aquellas capturas una vez, luego otra y después una tercera, como si necesitara confirmar que no estaba interpretando mal nada. Cuando por fin cerró el portátil, se quedó sentado en la penumbra del despacho sin moverse durante varios minutos. Respiraba despacio, pero por dentro algo se estaba reconfigurando. Ya no era únicamente dolor. Ni siquiera rabia. Era una determinación compacta, áspera, casi mineral. Una certeza absoluta sobre lo que tenía que hacer y sobre el hecho de que ya no podía permitirse ni una sola vacilación. Aquella misma noche, cuando Natalia cayó dormida, Julián sacó una libreta que había empezado a usar como diario privado y escribió durante varios minutos sin levantar el bolígrafo. «Hoy he entendido que no he compartido mi vida con una compañera, sino con una mujer que necesitaba rebajarme para sentirse por encima. He vivido con alguien que miente con naturalidad, que roba sin escrúpulos y que se ríe de mi dolor ante los demás. Pero se equivoca si cree que me ha destruido. Soy hijo de Elena Salvatierra, y Elena no crió a un hombre para que viviera de rodillas». A partir de ahí, los descubrimientos se precipitaron uno detrás de otro. Héctor encontró pruebas de que Natalia había cargado durante años gastos personales como si fueran desembolsos de su consultora. Viajes privados, compras de lujo, reservas en hoteles y regalos que nada tenían que ver con su actividad profesional. Aquello no solo suponía una manipulación patrimonial dentro del matrimonio. También apuntaba a posibles irregularidades fiscales serias. Poco después apareció algo todavía más grave. 2 inmuebles adquiridos durante el matrimonio habían sido vendidos sin que Julián tuviera conocimiento real de la operación. Al revisar la documentación, la conclusión fue devastadora: su firma figuraba en papeles que él jamás había firmado. «Ha falsificado mi firma», dijo Julián, mirando a Sergio con una mezcla de estupor y furia.
Esa mujer ha usado mi nombre para vender bienes comunes y quedarse con el dinero. Sergio dejó escapar una exhalación lenta, casi satisfecha desde el punto de vista jurídico, aunque indignado como amigo. Entonces ya no estamos solo ante un divorcio complicado, respondió. Esto abre la puerta a fraude documental, falsedad y apropiación indebida. Si cerramos bien el círculo probatorio, no solo perderá el control de todo esto. También puede enfrentarse a consecuencias penales serias. Durante aquellos 3 meses de investigación, Julián no solo estuvo reuniendo pruebas contra Natalia. También empezó a reconstruirse a sí mismo. Comprendió que, si quería salir de aquella relación sin volver a romperse, tenía que fortalecerse en todos los frentes. Empezó terapia con una psicóloga especializada en abuso emocional y vínculos de dominación. Al principio le costaba poner nombre a muchas cosas. Había normalizado tantos comportamientos que necesitó varias sesiones para aceptar que aquello no había sido un matrimonio difícil, sino una dinámica prolongada de control, desprecio, manipulación y desgaste. Paralelamente comenzó a entrenar cada mañana. Recuperó una disciplina física que había abandonado años atrás. Mejoró su alimentación. Volvió a cuidar su aspecto, no por vanidad, sino porque necesitaba reconocerse otra vez en el espejo como alguien vivo, despierto y dueño de sí mismo. Un viernes por la noche, mientras cenaban en silencio como venían haciendo desde hacía meses, Natalia recibió una llamada. Contestó al instante, con esa rapidez automática que Julián ya sabía interpretar. Se levantó de la mesa y salió a la terraza para hablar en privado. A través de la puerta entreabierta, él alcanzó a oír fragmentos dispersos. No, cariño, este fin de semana no puedo. Ya sabes cómo está todo aquí. Sí, la próxima semana nos vamos, como habíamos dicho, también te quiero. Cuando volvió al comedor, traía en la cara esa expresión satisfecha, serena y distante que él ya asociaba con sus planes junto a Lucía. ¿Quién era?, preguntó Julián con aparente naturalidad, mientras cortaba un trozo de pan. Trabajo, contestó ella sin vacilar. El próximo fin de semana tengo que ir a Zaragoza a cerrar un tema con unos inversores. Julián asintió y continuó cenando como si aceptara la respuesta sin más. Pero por dentro ya había archivado cada dato. No habría ningún viaje de trabajo a Zaragoza. Héctor ya tenía indicios suficientes para saber que Natalia planeaba una escapada con Lucía a un hotel exclusivo en la costa alicantina. Y esa vez no iban a limitarse a seguirlas de lejos. Iban a documentarlo todo. Aquella misma noche, después de que Natalia se durmiera, Julián hizo algo que llevaba semanas aplazando. Fue al aparador del salón donde guardaba la urna con parte de las cenizas de su madre. La tomó con sumo cuidado y la llevó al jardín trasero. Ese jardín había sido, años atrás, uno de los proyectos más ilusionantes de Elena. Cuando Julián y Natalia compraron la casa, su madre había pasado varias tardes ayudando a imaginar la distribución del espacio exterior. Había elegido personalmente los rosales, recomendado los cítricos y plantado con sus propias manos un limonero al fondo, junto al muro blanco. Julián se sentó en la hierba, debajo de aquel árbol, con la urna apoyada sobre las piernas. La noche estaba en silencio y el aire tenía ese olor tibio de los patios en verano. Mamá, susurró, casi sin voz. Ya falta poco. Ya casi llega el momento de que veas cómo tu hijo recupera lo que perdió. Abrió la urna con manos temblorosas. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no se permitió retroceder. Todo lo que me enseñaste sobre paciencia, sobre observar antes de actuar, sobre no moverse hasta tener el terreno preparado, lo he seguido estos meses. No ha sido fácil, pero lo he hecho. Tomó un pequeño puñado de cenizas y las dejó caer despacio alrededor del limonero. Quiero que estés aquí cuando todo termine. Quiero sentir que, de algún modo, acompañas este final. Porque no solo me humilló a mí. También te faltó al respeto a ti. Y eso no va a quedar sin respuesta. Repitió el gesto varias veces,
dejando que una parte de Elena quedara unida a aquel árbol que ella misma había querido en la casa. Después se quedó allí sentado durante mucho rato, en silencio, ordenando mentalmente los últimos movimientos de lo que Sergio ya llamaba, con una mezcla de ironía y precisión, la fase final. En 2 semanas tendrían la documentación cerrada, los informes ordenados, las pruebas cronológicas completas y la estrategia jurídica preparada. A la mañana siguiente, Julián despertó con una sensación nueva. No era alivio. Era algo más firme, claridad. Se levantó, preparó café, esperó a que Natalia saliera de casa y, en cuanto escuchó cerrarse la puerta, llamó a Sergio. «Quiero confirmar la fecha», dijo sin rodeos. Su amigo guardó un segundo de silencio antes de responder. «¿Lo tienes claro? Porque cuando empecemos, ya no habrá vuelta atrás». Julián miró por la ventana hacia el jardín. El limonero parecía más erguido, más vivo, como si la luz de la mañana lo hubiera reforzado durante la noche. «Nunca he tenido algo tan claro en mi vida», contestó. «Ya es hora». El plan estaba decidido. El viernes siguiente, mientras Natalia creyera que seguía manejándolo todo y se marchara convencida de que su marido seguía ciego, recibiría el golpe más devastador de su vida. Julián imaginó por un instante su rostro al descubrir que el hombre al que había subestimado durante años llevaba meses desmontando, pieza por pieza, el teatro entero sobre el que ella había construido su poder. Sonrió sin alegría, pero con una serenidad implacable. El viernes 7 de octubre de 2022 iba a convertirse para Natalia Montalbán en la fecha que nunca podría borrar de la memoria. Aquella noche tenía prevista una supuesta cena de trabajo en un restaurante de alta cocina del centro de Valencia, una cita que formaba parte de la coartada perfecta con la que pensaba cubrir su verdadera escapada. Y no tenía la menor idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Había organizado una cena cuidadosamente calculada para impresionar a 2 empresarios y a una posible socia estratégica interesada en financiar un nuevo complejo de oficinas premium. Y, por supuesto, Lucía Montalbán estaba allí, sentada cerca de Natalia bajo la excusa de colaborar como asesora creativa del proyecto, aunque en aquella mesa todos intuían que su papel en la vida de Natalia iba mucho más allá de lo profesional. Julián sabía con absoluta precisión dónde estaría su esposa aquella noche. Héctor había conseguido documentar los mensajes en los que ambas planeaban la velada, el tono relajado con el que daban por sentado que nada podía salir mal y la seguridad con la que Natalia seguía moviéndose por el mundo, convencida de que mantenía bajo control todos los frentes de su vida. Era el momento ideal. Iba a sorprenderla en un terreno donde ella se sentía invulnerable, el de la imagen, el prestigio y la admiración ajena. Estaría cómoda, segura de sí misma, rodeada de personas cuya opinión valoraba más que cualquier vínculo auténtico. Y precisamente por eso el golpe sería imposible de disimular. A las 9:15 de la noche, mientras Natalia exponía con entusiasmo los beneficios del proyecto y desplegaba su mejor sonrisa de ejecutiva impecable, un procurador judicial acompañado por 2 testigos se acercó directamente a la mesa. No titubeó. No bajó la voz. Se detuvo junto a ella y preguntó con tono claro y perfectamente audible. ¿Señora Natalia Montalbán Ruiz? La conversación se congeló al instante. Uno de los empresarios soltó lentamente la copa sobre el mantel. Lucía giró la cabeza con una rigidez casi mecánica. Natalia se quedó inmóvil, con la expresión suspendida entre el fastidio y la incredulidad. «Sí, soy yo», respondió, intentando mantener la compostura. El procurador extrajo una carpeta oficial y, sin apartar la vista, añadió: «Procedo a hacerle entrega formal de una notificación judicial. Debe recibirla en este momento». El silencio que cayó sobre la mesa fue tan denso que incluso varias personas en las mesas cercanas empezaron a mirar de reojo. Natalia parpadeó, descolocada. Durante un segundo pareció convencida de que se trataba de un error administrativo o de algún asunto menor. Pero al ver el sello del juzgado y el grosor del expediente, el color empezó a desaparecerle del rostro.
Tiene que haber una equivocación, murmuró. Pero no la había. El procurador, con la sobriedad impersonal de quien está acostumbrado a irrumpir en vidas ajenas sin implicarse, continuó. Se le informa de la interposición de acciones civiles y penales por presunto maltrato en el ámbito doméstico, ocultación patrimonial, falsedad documental, apropiación ilícita de bienes comunes y perjuicio económico continuado. El demandante es su cónyuge, don Julián Ferrer Salvatierra, representado por el despacho Almenar Jurídico. Lo dijo con la voz lo bastante alta para que todos en la mesa lo oyeran con nitidez. Natalia sintió de inmediato que varias miradas cercanas ya estaban clavadas sobre ella. Tomó la carpeta con manos tensas y la abrió. Dentro había un dossier extenso, meticulosamente ordenado, en el que se reconstruían con precisión sus movimientos, sus omisiones, sus mentiras, sus operaciones financieras y sus vínculos personales de los últimos años. Pero lo que más la descompuso no fueron las páginas legales ni las referencias normativas. Fueron las pruebas visuales. Allí estaba ella saliendo del ático del Carmen con Lucía a media tarde. Allí estaba entrando en un hotel de Altea de su mano, besándola en el aparcamiento subterráneo. Allí figuraban también copias de los contratos de venta de 2 inmuebles firmados con rúbricas falsificadas, justificantes de transferencias encubiertas, pagos de alquileres, regalos, reservas y documentos que conectaban su vida sentimental oculta con el uso irregular del patrimonio común. No, no puede ser, susurró, pasando las hojas cada vez más rápido, como si la velocidad pudiera alterar lo que estaba leyendo. Lucía, pálida, le arrebató casi sin querer una parte del expediente para revisar las páginas donde aparecía su nombre. A medida que avanzaba, su expresión pasó del desconcierto al auténtico terror. También figuraba mencionada. No como una presencia lateral, sino como beneficiaria de ciertos bienes y posible conocedora del origen irregular de parte del dinero. Aquí pone que yo recibí ventajas económicas sabiendo que estabas casada, dijo con la voz rota. Natalia, esto me afecta directamente. Esto significa que yo también puedo acabar dentro del procedimiento. Los dos empresarios presentes intercambiaron una mirada breve, tensa, y se levantaron con la rapidez elegante de quien no quiere verse salpicado por un escándalo. Se disculparon con fórmulas frías y abandonaron el restaurante sin terminar la cena. La posible socia hizo algo similar unos segundos después, alegando una urgencia imprevista. En menos de 3 minutos, la imagen profesional que Natalia llevaba años construyendo se resquebrajó delante de sus propios ojos. Y lo peor era que sabía perfectamente que aquello no quedaría encerrado en ese comedor. En su mundo, una escena así no tardaría ni una noche en circular. Para la mañana siguiente, la noticia ya habría llegado a despachos, empresas, grupos privados, círculos sociales y contactos estratégicos. Las personas que más admiraban su aparente control serían las primeras en enterarse de que ese control estaba sostenido sobre mentira, abuso y fraude. Al día siguiente, el caso ya empezaba a moverse con fuerza en medios digitales y en la prensa local. Algunos portales legales hablaban de una destacada consultora investigada por manipulación patrimonial y violencia psicológica en el ámbito conyugal. Otros medios apostaban por titulares más emocionales, resaltando la traición, la doble vida y el episodio del cementerio que había dado origen a toda la investigación. La historia tenía todos los ingredientes que alimentan el morbo público: apariencia de éxito, infidelidad, dinero oculto, humillación, documentos falsificados y una caída tan aparatosa como inesperada. Julián leyó las primeras noticias esa mañana mientras desayunaba en casa con una tranquilidad nueva. Natalia no había vuelto a dormir allí. Héctor suponía que había pasado la noche intentando organizar una estrategia de emergencia entre llamadas, lágrimas, amenazas y pánico, probablemente refugiada en casa de alguna amiga o intentando resolver el desastre junto a Lucía. Julián, en cambio, llevaba una taza de café entre las manos y sentía por primera vez en muchísimo tiempo una paz limpia, serena y merecida. La batalla había empezado de forma oficial. Y la primera jugada había salido exactamente como estaba prevista.
Durante las 2 semanas siguientes, mientras el caso se preparaba para la siguiente fase judicial, Julián se concentró en terminar de transformarse también por fuera. No lo hacía por teatro ni por revancha superficial, sino porque comprendía el valor simbólico de presentarse ante todos como un hombre entero. Volvió al gimnasio con una disciplina férrea y contrató un entrenador que le diseñó una rutina exigente. Se cortó el cabello con un estilo más sobrio y actual. Cuidó su piel, descansó mejor, afinó su alimentación y pidió ayuda a un asesor de imagen para elegir prendas que proyectaran serenidad, autoridad y dignidad sin caer en ostentaciones. No se trata de parecer otra persona, le explicó el asesor mientras revisaban tejidos, cortes y colores. Se trata de que, cuando entres en sala, nadie vea a un hombre roto. Tienen que ver a alguien que se ha reconstruido. Sergio, por su parte, había armado una estrategia tan sólida que incluso varios compañeros del sector lo llamaron para felicitarlo por la solidez del material reunido. En una de las reuniones previas, mientras revisaban el orden de las pruebas y los posibles movimientos de la defensa, Julián lo escuchó decir con una convicción serena: «He llevado asuntos muy duros, pero pocas veces he visto un caso con una trazabilidad probatoria tan limpia. Si la otra parte no pacta, va a entrar en una vista muy difícil de sostener». La primera comparecencia importante se fijó para un lunes de noviembre en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Julián llegó a las 9 en punto acompañado de Sergio y de Héctor, que figuraría como testigo esencial en varios extremos de la investigación. Vestía un traje gris antracita perfectamente entallado, camisa clara, zapatos impecables y una expresión de calma que no era fingida. Los periodistas que esperaban en la entrada lo observaron con curiosidad. Habían leído los titulares, habían oído versiones parciales del caso, pero ninguno esperaba encontrar al hombre del expediente convertido en una figura tan contenida, firme y dueña de sí. Natalia apareció unos minutos después con su abogado. La diferencia entre ambos resultaba brutal. Ella se veía agotada, con el rostro apagado, ojeras profundas y una elegancia mal recompuesta que delataba semanas de ansiedad y poco descanso. El vestido oscuro que llevaba parecía caro, pero no lograba sostener la imagen de control que antes le salía de forma natural. Lucía no estaba con ella. Según había sabido Héctor, había optado por apartarse, contratar defensa propia y explorar una posible vía de acuerdo para reducir su exposición. Cuando Julián cruzó la puerta del juzgado, muchas cabezas se giraron. No era el mismo hombre que se había quedado arrodillado bajo la lluvia frente a la tumba de su madre. El que entraba ahora caminaba con la serenidad de quien ya ha atravesado lo peor y no tiene intención de volver atrás. Incluso Natalia abrió los ojos con una mezcla de sorpresa y desconcierto al verlo. Era evidente que no esperaba encontrarse con esa versión de él, más firme, más presente, más inaccesible. Su declaración duró varias horas. Julián habló con voz estable, sin exageraciones. Sin teatralidad, sin una sola pausa innecesaria. Relató el desgaste emocional sufrido a lo largo de los años, la dinámica de menosprecio constante, la manera en que se había ido aislando y empequeñeciendo dentro de la relación, la humillación en el cementerio, el golpe, el abandono, la doble vida de Natalia y cada uno de los hallazgos posteriores que demostraban que nada de aquello había sido un episodio aislado. No lloró. No alzó la voz. No buscó compasión. Y precisamente por eso su testimonio resultó devastador. Cada frase que Julián pronunciaba parecía colocada con precisión milimétrica. No hablaba deprisa ni se dejaba arrastrar por el impulso. Medía los silencios, sostenía la mirada y permitía que cada dato se asentara en la sala con todo su peso antes de pasar al siguiente. Esa serenidad lo hacía todavía más convincente. «Señoría», dijo en un momento de su declaración, cuando Sergio le pidió que relatara lo ocurrido en el cementerio, «mi esposa me golpeó el mismo día en que acababa de despedir a mi madre. Lo hizo cuando yo estaba roto, cuando lo único que tenía era dolor. Después me dejó solo entre tumbas, bajo la lluvia, porque consideró que mi duelo la incomodaba. Pero mi madre me enseñó algo desde niño:
que uno puede caer, sí, pero no quedarse en el suelo mientras otro lo pisa. Se levanta, piensa y recupera su dignidad. No elevó la voz. No hizo falta. La forma en que lo dijo resultó mucho más impactante que cualquier dramatismo. Cuando llegó el turno de Natalia, todo comenzó a desmoronarse para ella con una rapidez que ni siquiera su abogado parecía capaz de contener. Habían intentado construir una defensa apoyada en dos líneas, minimizar los hechos y presentar el matrimonio como una relación ya rota desde hacía años, insinuando que cualquier decisión sentimental o patrimonial debía leerse dentro de una crisis prolongada. Pero las pruebas reunidas desmontaban ese relato casi punto por punto. Las fotografías obtenidas durante la investigación, los documentos financieros, las reservas, las transferencias, los mensajes cruzados y las copias de operaciones firmadas irregularmente componían una estructura demasiado consistente. Natalia trató de justificar la relación con Lucía alegando que su vida conyugal llevaba mucho tiempo vacía y que Julián conocía mejor de lo que decía el deterioro entre ambos. Sin embargo, Sergio introdujo de inmediato elementos que demostraban que la relación paralela y los primeros movimientos sospechosos sobre el patrimonio eran anteriores al supuesto colapso del matrimonio que ella intentaba presentar. Cuando la defensa quiso reducir la bofetada a un episodio aislado, producto de un instante emocional extremo, la situación empeoró aún más. Sergio llamó a declarar a varias personas presentes en el entierro que confirmaron no solo el golpe, sino la actitud hostil, el tono despectivo y el comportamiento agresivo de Natalia durante aquel día. Sus testimonios no sonaron preparados ni exagerados. Precisamente por eso hicieron tanto daño. Pero el momento más duro de la vista llegó cuando se incorporaron los audios. Héctor había conseguido, por vías legales y dentro de la estrategia autorizada, varias grabaciones en las que Natalia hablaba con Lucía y con una amiga íntima sobre Julián en términos crueles y humillantes. En ella se burlaba abiertamente de su sensibilidad, lo llamaba el eterno mártir, el hombre blandito y se reía imitando su llanto para divertir a la otra persona. En uno de los audios incluso hacía comentarios despectivos sobre cómo todo en él se convertía en una tragedia de teatro barato. La sala quedó en silencio. No era un silencio de simple atención. Era otra cosa, el peso moral de escuchar la crueldad desnuda, sin el filtro de la retórica, sin el maquillaje de las justificaciones posteriores. Natalia intentó explicarse, diciendo que hablaba desde el hartazgo, que eran conversaciones privadas sacadas de contexto, que estaba emocionalmente desbordada. Pero cuanto más trataba de matizar, más evidente se volvía la distancia entre sus palabras y cualquier forma de arrepentimiento real. Al terminar su declaración, ya no parecía la mujer calculadora y segura de sí misma que había dominado su entorno durante años. Parecía alguien agotado, erosionado, sin control del relato ni del efecto que estaba produciendo. Los informes finales de Sergio fueron impecables. Durante casi una hora reconstruyó ante el tribunal una imagen completa de Natalia, no solo como cónyuge infiel, sino como una persona que había ejercido una forma sostenida de dominación psicológica, aprovechándose del desgaste emocional de su marido, ocultándole información financiera esencial, desviando recursos, falseando documentos y erosionando sistemáticamente su autoestima. Señoría, concluyó, aquí no se está discutiendo únicamente el final de un matrimonio. Aquí se está juzgando una conducta prolongada de abuso, engaño y aprovechamiento. Mi representado no pide venganza. Pide algo más simple y más difícil a la vez, que se restituya su dignidad, su seguridad y aquello que le fue arrebatado durante años. La deliberación duró varias horas. Cuando el tribunal regresó, el ambiente en la sala era tan tenso que nadie parecía atreverse ni a moverse. Julián permanecía recto, con las manos unidas sobre las piernas, mientras Natalia evitaba mirar a cualquier lado. La magistrada comenzó a leer con tono sobrio y firme. Tras repasar la prueba documental, testifical y pericial, declaró acreditados varios de los hechos esenciales, la existencia de maltrato psicológico continuado, el episodio de agresión física en el cementerio, la ocultación de información patrimonial relevante,
la falsificación de consentimiento en operaciones sobre bienes comunes y el perjuicio económico derivado de una administración desleal de recursos compartidos. La resolución fue severa. Natalia fue condenada a una importante compensación económica a favor de Julián, a la restitución de bienes y cantidades desviadas, a la pérdida de determinados derechos sobre el patrimonio común y a asumir responsabilidades penales por los delitos vinculados a la falsedad documental y otras irregularidades acreditadas. Además, se acordaron medidas de alejamiento y prohibición de contacto durante un largo periodo de tiempo. Cuando la magistrada terminó de leer el fallo, Natalia se vino abajo. No fue un derrumbe elegante ni contenido. Fue un colapso visible, tembloroso, desordenado. Sus sollozos se escucharon con claridad en la sala. Pero Julián no sintió compasión. No porque se hubiera vuelto cruel, sino porque entendía demasiado bien la diferencia entre el dolor de quien pierde una máscara y el dolor de quien ha sido herido de verdad durante años. Fuera del edificio judicial aguardaban periodistas, cámaras y curiosos. Al salir, Julián se detuvo unos segundos en la escalinata. Sergio le preguntó con la mirada si quería seguir de largo, pero él decidió decir unas pocas palabras. No más. Hoy no termina solo un procedimiento, declaró, con voz firme. Hoy termina una etapa de silencio. Mi madre me enseñó que callar ante el abuso solo lo fortalece. Yo tardé demasiado en entenderlo, pero al final hablé. Y cuando uno dice la verdad con pruebas, la verdad pesa. No respondió preguntas. No necesitaba hacerlo. Aquella misma tarde fue al Cementerio General de Valencia. Llevaba consigo una copia certificada de la resolución judicial y un ramo de flores blancas y lavanda, las que más le gustaban a Elena. El cielo estaba despejado después de varios días grises y la luz de noviembre caía oblicua sobre las lápidas, proyectando sombras largas y tranquilas. Se arrodilló frente a la tumba de su madre y dejó las flores con un cuidado casi reverencial. Luego colocó la copia de la sentencia doblada junto al ramo y apoyó una mano sobre la piedra. Ya está, mamá, susurró. Se acabó. Permaneció un momento en silencio, tragando la emoción antes de seguir. No soy el mismo hombre que vino aquí destrozado aquel día. Me costó entenderlo, pero al final hice lo que me enseñaste, no responder desde la desesperación, sino desde la cabeza, la paciencia y el respeto por mí mismo. Se quedó allí largo rato. Le habló en voz baja de cada paso del proceso, de cada prueba encontrada, de cada noche en que tuvo que obligarse a no rendirse. También le habló del futuro. Le contó que llevaba tiempo pensando en vender una parte del estudio y redirigir su vida profesional hacia algo más útil para otros hombres que, como él, hubieran atravesado relaciones destructivas y no supieran cómo nombrarlas ni cómo salir de ellas. Quiero crear un espacio de apoyo de verdad, murmuró. Un lugar donde nadie tenga que sentir vergüenza por haber sido humillado, manipulado o roto por dentro. Y quiero que lleve tu nombre. Porque fuiste tú quien me enseñó a no confundirme nunca entre aguantar y vivir. Cuando por fin se levantó, sintió una ligereza desconocida. No era euforia. Era libertad. Libertad de una casa convertida en escenario, de una relación construida sobre la mentira, de años enteros de miedo, culpa y desgaste. Por primera vez en muchísimo tiempo, no tenía que anticipar el tono de voz de otra persona, ni adaptar su estado de ánimo al humor ajeno, ni justificar lo injustificable. Salió del cementerio caminando despacio, pero con una firmeza nueva. La luz del sol atravesaba las ramas altas y abría claros dorados en el camino. Julián tuvo la sensación de que, a sus 48 años, estaba empezando una vida completamente distinta. No una vida perfecta, ni limpia de cicatrices. Pero sí una vida propia. Mientras conducía de regreso a la casa que ahora, legal y emocionalmente, volvía a pertenecerle solo a él, sonrió por primera vez sin amargura. Pensó en todo lo que había aprendido a la fuerza durante aquellos meses brutales, que la humillación no define a quien la sufre, sino a quien la ejerce, que la verdad necesita valor, pero también método, y que el final de una mentira,
por devastador que parezca, puede ser el principio de algo mucho más digno. La historia de Julián deja una lección difícil, pero poderosa, que a veces el dolor más hondo no llega para destruirnos, sino para obligarnos a despertar. Hay traiciones que parecen arrasarlo todo. Hay relaciones que apagan la voluntad poco a poco hasta que uno casi deja de reconocerse. Pero incluso después de muchos años de silencio, desgaste y manipulación, sigue existiendo la posibilidad de abrir los ojos, reclamar el propio valor y empezar de nuevo. Julián entendió, aunque tarde, que nunca es demasiado tarde para dejar de vivir dentro de una mentira. Y cuando por fin eligió su dignidad, su vida empezó de verdad. Durante 13 años, Julián aceptó la imagen que su esposa le imponía, la de un hombre débil, excesivamente sensible, incapaz de reaccionar con firmeza y siempre al borde del descontrol. Llegó a creer que realmente era como ella lo describía, porque cuando alguien repite una mentira con suficiente constancia, termina erosionando incluso la percepción que uno tiene de sí mismo. Sin embargo, cuando por fin apartó el velo y se atrevió a mirar su vida con honestidad, comprendió algo esencial: el problema nunca había sido él. El verdadero problema era haber compartido su existencia con una mujer que necesitaba rebajarlo, apagarlo y deshacer su seguridad interior para sentirse poderosa. La forma en que Julián actuó después de abrir los ojos deja una enseñanza profunda. En un tiempo donde casi todos quieren respuestas inmediatas, justicia instantánea y reacciones impulsivas, él demostró el valor de la paciencia inteligente, de la estrategia silenciosa y de la preparación cuidadosa. No respondió desde la rabia ciega el día que fue humillado en el cementerio. No dejó que el dolor lo empujara a cometer errores ni a enfrentarse sin pruebas. Hizo algo mucho más difícil y mucho más eficaz: convirtió su sufrimiento en motor, su herida en claridad y su indignación en un plan tan sólido que, llegado el momento, la verdad ya no pudo ser ignorada ni esquivada. Pero quizá la enseñanza más poderosa de toda esta historia es otra: nadie puede arrebatarte tu valor esencial, por mucho que intente convencerte de que no lo tienes. Natalia pasó años diciéndole a Julián que era insuficiente, ridículo, blando y emocionalmente inestable. Trató de moldear su identidad a través del desprecio para que él terminara viéndose con los mismos ojos crueles con los que ella lo miraba. Y durante mucho tiempo lo consiguió. Sin embargo, en el instante en que Julián dejó de observarse a través del juicio de ella y empezó a reconocerse desde su propia verdad, descubrió algo completamente distinto. A un hombre lúcido, resistente, valioso y capaz de reconstruir su vida desde los cimientos. Su transformación no fue únicamente externa, ni se limitó al terreno legal o material. Fue una transformación interior mucho más honda. Recuperó la voz que había ido perdiendo, recuperó el vínculo con las enseñanzas de su madre, recuperó la confianza en su intuición y en su fuerza moral. Volvió a encontrarse con el hombre que había sido antes de permitir que otra persona decidiera cuánto valía. Y eso nos recuerda algo muy humano y muy cierto: a veces es justamente cuando todo parece derrumbarse cuando tenemos la oportunidad real de encontrarnos de nuevo. Hay pérdidas que, aunque duelan de forma insoportable, también abren la puerta a una verdad que llevábamos demasiado tiempo postergando. Este relato también habla con claridad de la importancia de pedir ayuda cuando solos ya no podemos sostener el peso de lo que vivimos. Julián no intentó enfrentarse a la manipulación, a la traición y al abuso completamente aislado. Buscó apoyo profesional, acudió a Sergio, se apoyó en Héctor y permitió que otras personas competentes lo ayudaran a ver con nitidez lo que estaba ocurriendo y a actuar con inteligencia. Esa decisión fue clave. Nos recuerda que aceptar ayuda no es señal de debilidad, sino de madurez. Reconocer que necesitamos apoyo no nos hace menos fuertes, muchas veces es precisamente lo que nos permite sobrevivir, ordenar el caos y empezar a salir de él de forma real. Al final, la victoria de Julián no fue solamente la caída de una relación destructiva ni el desenlace judicial de una traición. Su victoria tuvo un significado mucho más amplio. Representa a toda persona que alguna vez fue minimizada, ridiculizada, manipulada o hecha sentir pequeña por alguien que necesitaba dominarla.
Representa a quienes han vivido durante años creyendo que el problema eran ellos, cuando en realidad estaban atrapados dentro del relato cruel de otra persona. Por eso su historia no es solo la de un hombre que logró liberarse, sino también la de cualquiera que necesite recordar que siempre existe la posibilidad de levantarse, organizarse y escribir un destino diferente. Porque, por más oscuro que sea el tramo que estés atravesando, por más humillación o desgaste que hayas acumulado, siempre llega un punto en el que puedes decidir que ya no seguirás viviendo desde la herida. Puedes elegir reconstruirte. Puedes elegir la verdad. Puedes elegir tu dignidad. Y cuando haces eso, incluso después de muchos años perdidos, la vida puede empezar de nuevo de una manera más libre, más limpia y más tuya. Si quieres, envíame la siguiente parte y la continúo en el mismo estilo.